Bueno, vamos a empezar entonces de nuevo. Debo confesar que estoy regrabando esto porque lo grabé hace unas horas y por alguna razón el audio desapareció, así que estamos regrabando esto. Vamos a hablar de cristalografía de proteínas. Esta es la primera de dos clases de cristalografía de proteínas y para empezar un pequeño outline, digamos, un pequeño esquema de cómo va a ir las dos clases estas. Primero vamos a hablar de poner la cristalografía de proteínas en contexto. Esto es una cosa que en general me gusta, de ver de qué viene, digamos, no quiero así como autos de blue. Y bueno, vamos a discutir primero cómo se puede ver la estructura de la proteína, que es lo que necesito, qué es la difracción y cómo a partir de la difracción se reconstruye la estructura de una proteína. Vamos a hablar de por qué necesitamos cristales, cómo se obtienen cristales, cómo se adquieren los datos y finalmente cómo se analizan, se interpretan y se evalúa la calidad de un experimento de resolución de estructura de proteínas por difracción de rayos X. Entonces, bueno, ¿qué son cristales? Los cristales son cosas lindas, ¿de acuerdo? O sea, le dicen un cristal y piensa, lo primero que viene a la mente es una piedra así engarzada en un anillo, una cosa de esas que se ven en cristales minerales bonitos de colores y demás. Y como cosas bonitas y que se encuentran en la naturaleza, fueron apreciados desde hace muchísimo tiempo por su estética y por su rareza, ¿de acuerdo? En el siglo XVII se empezó a considerar, no me acuerdo exactamente los nombres de las personas, esto lo leí hace un tiempito y es interesante, pero la gente empezaba a pensar de qué estaban hechos los cristales y por qué tenían esa forma, y empezaba a haber hipótesis de empaque de pequeñas partículas que lograban generar esa geometría, ¿de acuerdo? Y eso fue una idea que existe desde hace realmente mucho tiempo. Ahora, estos son cristales minerales. La primera proteína que se cristalizó, sin saber siquiera que era una proteína, probablemente haya sido la hemoglobina, en una publicación de 1839, un tal señor Hünfeld describió cristales que se formaban en sangre de cerdo y sangre humana, que presumiblemente hayan sido de hemoglobina. Por en ese momento el señor no sabía ni que existía la hemoglobina, ni que la hemoglobina era una proteína, pero vio los cristales y los describió, y bueno, presumiblemente esos han sido algunos de los primeros cristales de proteína que se hayan reportado, por lo menos. Aparentemente la hemoglobina es bastante buena cristalizando y más adelante se pudieron sacar fotitos de cristales de hemoglobina en distintas condiciones de distintos animalitos. Y como ven, dan cristalitos con formas bastante peculiares. Ahora bien, esto, hablando de cristales, estamos hablando de cristalografía de rayos X y en qué momento se juntan los rayos X con los cristales. Bueno, los rayos X los descubrió un buen hombre llamado Röntgen en 1895. A partir, digamos, descubrió que placas de metal en que incidían rayos catódicos generaba una radiación que era muy penetrante y que le permitía precisamente sacar fotos del interior de las cosas, por ejemplo, del interior de su cuerpo. Entonces, dicen que es una de las primeras fotos que sacó Röntgen, que es la mano de su esposa, donde se ve los huesitos y el anillo bastante generoso que llevaba puesta. ¿Por qué los rayos X nos permitían sacar este tipo de fotos? Bueno, porque es una radiación muy penetrante y es prácticamente transparente, los tejidos blandos son prácticamente transparentes a los rayos X, y que la absorción o la dispersión de rayos X depende de la cantidad ahora vamos a ver enseguida, de electrones que tiene la densidad electrónica del material. Y bueno, los huesos son más electrón densos que la carnecita y la grasa, entonces cuando sacamos una foto de rayos X de un cuerpito, de una manito, se ven los huesitos y no se ve la carne, los músculos, la piel, etc. ¿De acuerdo? Y bueno, esa fue la primera aplicación que tuvieron los rayos X y siguen teniendo ahora. Pero bueno, la gente se estaba preguntando bien qué eran los rayos X, habían discusiones, si eran partículas, con todo esto ya estaba el temita de las descomposiciones radiactivas y demás, esto es un tema de la física del principio del siglo XX. Y en 1912 a un buen hombre, Max von Laue, se le ocurrió la siguiente idea. Sí,
una de las propuestas era que los rayos X fueran radiación electromagnética. Si los rayos X efectivamente eran radiación electromagnética de longitud de onda muy pequeña, en caso de presentársele una red de difracción suficientemente pequeña, deberían difractar, como lo hace la luz, con red de difracción de tamaño de la luz, o sea, de dimensiones similares a la longitud de onda de la luz. Y se le ocurrió que un cristal, que era un arreglo ordenado de átomos, podía funcionar como una red de difracción para los rayos X. Entonces, hizo el experimento de agarrar sulfato de cobre, meterlo adelante, un cristal de sulfato de cobre, meterlo delante de un haz de rayos X, y poner una placa fotográfica del otro lado y ver qué es lo que pasa. Y lo que vio fue esta foto, que no es muy bonita, pero demostraba que había puntos de difracción alrededor del, digamos, que los rayos X no solamente pegaban, sino que difractaban, y probablemente eso significaba que, digamos, la existencia de puntitos afuera del centro indicaba que había una interferencia, una coherencia en los rayos, en la interacción de los rayos con la materia. Y eso demostró que los rayos X eran definitivamente radiación electromagnética. Ahora bien, desde ese momento, y vamos a ver más adelante con el impulso de papá y hijo Bragg, hubo un auge de la cristalografía, del estudio de los cristales con rayos X, pero bueno, hablando de cristales minerales, cristales inorgánicos y demás. Y en paralelo, recordaban de otras clases, se estaba desarrollando un poco la bioquímica de proteínas, identificar qué son las proteínas, si tienen estructura, qué estructura tienen, qué forma tienen, son homogéneas, son heterogéneas. Y bueno, ya a fines de los años 20, principios de los 30, se habían cristalizado unas cuantas proteínas, sabía que las proteínas podían cristalizar, y la gente que hacía proteína tenía cristales, los cristalógrafos tenían forma de ver lo que había dentro de los cristales, obviamente se juntaron y decidieron ver qué pasa. Pero lamentablemente, los primeros experimentos de difracción de proteína no daban nada. Le ponían el cristal de proteína en rayo X y no se veía un cuerno. ¿Qué es lo que pasa? Lo que hacía la gente originalmente decía, bueno, trataban como si fuera un cascote el cristal de proteína. Tenían cristal de proteína, yo me imagino un frasquito con cristal de proteína, agarraban con los garfios así, lo ponían así, lo dejaban secar para que no moleste el agua, y le echaban el rayo X. Los cristales secos no difractaban, ¿de acuerdo? Y en 1934, creo que fue esto, Dorothy Hodgkin, una mujer brillante, una cristalógrafa brillante que hizo bocha de cosas, también premio Nobel, si mal no recuerdo, se le ocurrió, en vez de sacar el cristal de la agüita y ponerlo a difractar, meterlo en un capilar en el mismo líquido que le había dado origen, es decir, usar el cristal mojado en agüita y irradiarlo con rayos X ahí. ¿Y qué es lo que encontraron? Encontraron un bonito patrón de difracción. Entonces, maravilloso. Ya las conclusiones, sin haber resuelto, sin necesidad de resolver la estructura que daba lugar a ese patrón de difracción tan bonito, pudieron sacar un montón de conclusiones interesantes. La primera era que, digamos, el arreglo de los átomos de la proteína es perfectamente definido, ¿de acuerdo? No es una cosa amorfa, por más que podía ser homogénea de tamaño y demás, pero podía ser amorfa o móvil, o un polímero. Había un polímero que se tiene en general, o que se tenía en ese momento, era una cosa que flu, digamos, nada demasiado concreto, y el hecho de que en un cristal una proteína difractara y diera puntitos tan bonitos, indicaba, digamos, a partir de la intensidad de los puntitos, indicaba que el arreglo de los átomos de la proteína era muy definido. La primera indicación directa de la estructura de la conformación definida de una proteína. Y hacía una predicción optimista diciendo que ahora que tenemos fotografías de rayos X de una proteína, difracción de rayos X de una proteína, tenemos la forma de calcular la estructura de las proteínas cristalinas, de las proteínas cristalizadas. ¿Por qué? Tenemos la foto de rayos X y sabemos con la foto de rayos X calcular minerales, porque no vamos a poder calcular proteínas. Y era un poquito optimista porque desde sus experimentos iniciales en 1934 hasta que se pudiera resolver un problema importante, que vamos a entrar más en detalle más adelante, que es el problema de las fases, pasaron unos cuantos añitos, pasaron más de 20 años. Y recién en 1958 se resolvió la primera estructura de una proteína por cristalografía de rayos X.
Este hecho, este hito, fue obra de John Kendrew, utilizando el método de resolución del problema de la fase, que de vuelta era el problema que había que resolver para ir del patrón de difracción a la estructura, que había diseñado Max Perutz. A principios de los años 50, Max Perutz encontró una forma de resolver el problema de la fase, y con muchísimo trabajo, porque eran cosas que se hacían manuales. La verdad que cuando uno vuelve, a mí me gusta mucho leer estas cosas, pero se imagina el trabajo mental, físico que habrás representado procesar toda esta información y sacar información significativa de esto. Bueno, con el método de Perutz y el trabajo de Kendrew pudieron resolver la estructura tridimensional de la primera proteína, que fue la mioglobina. Y lo que vieron los investigadores no fue una cosa bonita. Ahora, digamos, ya nos parece obvio ver una proteína, ya lo vemos incluso en publicaciones de divulgación, que vemos así los atomitos, y nos parece obvio, las hélices, láminas beta, etc. Pero en ese momento no era obvio cómo iba a lucir una proteína. Y estas son las palabras de Perutz al respecto. Dice: la primera proteína observada por el hombre resultó ser un objeto largo, sinuoso y con aspecto visceral, ¿de acuerdo? Parece acá, si ven la mioglobina, el primer modelo de mioglobina que tenían ellos era como una tripa, unos chinchulines, con un bodoque como si fuera una naranja aplastada unido a ella. Ese bodoque era el hemo. Acá tenemos la naranja aplastada unido a los chinchulines, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que vieron. No es una cosa agradable, ¿de acuerdo? Y Kendrew concluyó su descripción con las siguientes palabras: tal vez la característica más notable de la molécula es su complejidad y su falta de simetría. ¿De acuerdo? Ellos eran cristalógrafos y buscaban simetría, ¿no? Estaban acostumbrados a trabajar con simetría y se encuentran una cosa totalmente caótica, anárquica, ¿de acuerdo? Y dicen: chao, qué horror. Bueno, lo que tienen acá es, a ustedes casi por ahí no les parece una proteína, pero lo que pasa es que la resolución de esta primera estructura era muy baja. Habían detalles era una proteína a 6 Angstrom, con muy poco detalle. Lo que podían ver era esencialmente el recorrido de las hélices, la mioglobina, una proteína casi totalmente helicoidal, el recorrido de las hélices, la densidad electrónica de la hélice. Ni siquiera podían detallar el recorrido de la cadena polipeptídica, mucho menos la posición de las cadenas laterales. Ahora bien, con esos mismos datos, y con muchísimo más trabajo, le llevó un par de añitos, Kendrew decidió llevar la resolución hasta 2 Angstrom, y eso le permitió encontrar definir la posición de las cadenas laterales, el recorrido bien de la cadena polipeptídica, ¿de acuerdo? Requirió la medición, para que se den una idea, de 9.600 puntitos, unos patrones de difracción, un trabajo infernal, y de sus, bueno, vamos a ver después, derivados de átomos pesados. Le llevó más de 2 años pasar de este chorizo a la posición de los átomos en el espacio. Pero para esa altura ya habían establecido una metodología, y el resto fue, no todo cuesta abajo, pero fue mejorar o trabajar arriba de lo que ya habían logrado.